nerviosos, no te preocupes que no llevamos prisa. Juan, el Evangelio de Juan, número grandote 14, número chiquito 6. Número grandote 14, número chiquito 6. Un pasaje muy famoso y conocido entre nosotros los creyentes. Jesús dijo: ok, ¿cuáles son los atributos que nos muestra aquí? ¿Qué atributos de Cristo podemos ver aquí, Barbarita? ¿Qué dijo Jesús? Un poquito antes de eso, ¿qué dijo? Yo soy ¿quién? Jesús dijo, yo soy. Ok, entonces, ¿todos los caminos llevan a Roma? No, porque Jesús aquí dijo, yo soy el camino. ¿Cada quien tiene su verdad? ¿Por qué? Porque hay una sola verdad y hay una persona que es la verdad. Jesús personifica la verdad. Cuando alguien me diga, es que es tu verdad contra mi verdad, no, es la verdad de Cristo. Yo no te estoy dando mi verdad, yo te estoy dando a la persona que es la verdad, que es Cristo. Y hay una sola vida. ¿Hay muchas vidas? No, hay una sola vida y es Cristo. Entonces, estos son los atributos que nos permiten ver cómo el hombre, Cristo el hombre, en realidad era Dios. Ninguno de los grandes líderes, personajes reconocidos en la historia, llámese Gandhi, llámese Buda, llámese Krishna, llámese Friedrich Nietzsche, ninguno de esos grandes hombres se atribuyó los títulos que Jesús sí se atribuye, que Jesús era. Jesús no solamente era un gran líder religioso, Jesús proclamó ser Dios. Es por eso que vemos en muchos pasajes, y vamos a ver un poquito más adelante, como en muchos pasajes, en Lucas, por eso es bien importante el Evangelio de Lucas, y después nos vamos a ir, si Dios nos lo permite, a Hechos, para ligar los dos, pero es muy importante ver cómo muchas veces cuando Jesús hablaba a los judíos entendieron el mensaje. No es que no lo hayan entendido, tanto así que muchas veces quisieron matar a Jesús a través de lapidarlo, porque aquel que blasfemaba diciendo que era Dios, para los judíos era un pecado tal que era muerte a través de la lapidación, que era apedrearlo, como diríamos hoy en día. Entonces ellos lo cacharon. Ellos entendieron lo que Jesús estaba diciendo de Él mismo, diciendo, yo soy Dios, yo soy Dios, yo soy el Dios del Antiguo Testamento, personificado a través de un simple y sencillo carpintero, pero ese soy yo. Y en esos atributos el Señor no solamente hacía esto, cuántas cosas en 10 capítulos que hemos visto, y el día de hoy lo que nos va a predicar Toño, que va a ser power, porque hasta de traje se vino, va a estar de power. Entonces el Señor en su omnisciencia, en su omnipotencia, Él sanaba, levantaba muertos, daba liberaciones, hacía un sinfín de cosas que en el Antiguo Testamento solamente eran hechas a través de Dios.
por medio de seres humanos. Entonces, algo que nos necesita quedar muy claro y que debe de estar bien afianzado en nuestro corazón es que Cristo, el hombre, es Dios. No un Dios, es el único y Dios verdadero. Cristo demostró su poder. ¿Cuántas veces, ahorita de lo que llevamos de Lucas, de los mensajes que te hayan impactado, cuántas veces Cristo mostró su poder? Díganme algunas que se recuerden. Ahorita llevamos casi ya más de un año estudiando el Evangelio de Lucas. ¿Cuántas veces Él demostró su poder? ¿Algún pasaje, alguna historia que recuerden? Con el gadareno. ¿Qué hizo? Nadie podía con el gadareno. Lo encadenaban y rompía las cadenas. Pero Jesús, mostrando su poder, liberó al gadareno y lo sanó y fue un evangelista. ¿Cuál otro? Ese es el poder ante temas espirituales. ¿En qué otra forma nos mostró su poder Jesús? Con el centurión, el siervo del centurión. ¿Qué le dijo? Señor, no eres digno de que entres a mi casa. Con tan solamente tú lo digas, mi siervo será sanado. Y dice la palabra que hasta ese momento no había visto una fe ni siquiera en el pueblo de Israel, de tal grado de este centurión que fue hecho eso. Entonces su poder sobre la enfermedad a larga distancia fue mostrado porque Él era Dios. ¿Cuál otro? ¿De qué otra forma mostró su poder? Multiplica los panes y los peces. Solo había 2 pececitos y 3 panecitos. ¿Y qué dijo Pedro? Señor, mándalos a su casa porque pues, ¿de dónde les vamos a dar de comer a tanta gente que está aquí? Y el Señor, orando al cielo y dando gracias a su Padre, hizo que se multiplicara al grado tal que sobraron canastas de peces y de panes en ese momento. ¿Cuál otro? ¿Recuerdas aquella vez en donde estaba en Capernaum y antes de ir a visitar al gadareno, qué es lo que pasa? Se suben a una barca y empieza una tormenta a un grado tal que se podían hundir. Pero Jesús tenía poder sobre la naturaleza al grado tal que se despierta y le dice: tormenta, cálmate. Y se calma y viene bonanza. Jesús tenía poder, la misma omnipotencia de el Padre, Él la tenía porque Él era Dios. Entonces aquí es donde la Trinidad hace sentido, donde no nos hagamos bolas, porque a veces no, pues si es que el papá y es que el hijo, pero el papá es uno y el hijo es otro. No, el papá y el hijo es el mismo. El papá decidió personificarse, volverse hombre para que pudiéramos nosotros tener un Dios más cercano, un Dios más como nosotros, a fin de que pudiéramos identificarnos con Él. Porque no tenemos, dice en Hebreos, un sacerdote que no se identifique con nuestras dolencias y nuestras preocupaciones, sino uno que sufrió y fue tentado en todo como nosotros lo somos. Es que Jesús no entiende el que yo perdí a mi papá. Ahorita vengo yo del cementerio, sé que ahí no está mi papá, pero decidimos ir a rendir tributo. Sé que ahí no está mi papá, pero extraño a mi papá. Jesús perdió a su padrastro, no dice cuándo, pero Él entendía el sufrimiento de haber perdido a José. Entonces entiende tu sufrimiento. Es que Jesús no entiende que se haya muerto un amigo. Llegó un día Marta y María y le dijeron: ¿te acuerdas de tu amigo Lázaro, aquel al que amas? Ha muerto. Y Jesús lloró. Y Jesús lloró.
Pero Jesús tenía la capacidad de levantar a Lázaro de los muertos y lo hizo para mostrar quién era Él. Y todos lo captaron. El problema fue que, como dice Juan 3:18, que el mundo amó más las tinieblas que la luz, que decidió rechazar al unigénito Hijo de Dios, porque amaban más sus obras malas que la luz. Entonces, Cristo demostró que su omnipotencia le daba el título y confirmaba que Él era Dios. Pero ¿qué autoridad adicional ejercitó y reclamó Jesús? Acompáñame a Marcos, al Evangelio de Marcos, el Evangelio de Marcos, capítulo 2, por favor. Marcos 2. Por si quedan todavía dudas, es que yo no entiendo, esto de la Trinidad es muy confuso, me dicen mis hijos, bueno, es que, o sea, su papá y Jesús y el Espíritu Santo, el papá yo no entiendo, ¿de qué me hablas? Uno es el papá y Jesús es otro, ¿no? Para ellos uno es el papá y Jesús es otro. Marcos 2, capítulo 3 al 12, vamos a leerlo juntos. ¿Ya lo tienes? 2, del 3 al 12. La pregunta que quiero que te hagas aquí es, ¿qué autoridad adicional ejercitó y reclamó Jesús? Y aquí lo vamos a encontrar, ¿sale? Capítulo 2, versículo 3 al 12. Dice: entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Nuevamente, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones: ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino Dios? Déjame volverlo a leer. ¿Por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto cosa alguna. ¿Qué autoridad aquí demostró Jesús, ejerció Jesús y reclamó además Jesús? ¿Cuál? ¿Cuál autoridad? ¿Qué era más fácil? ¿Decirle al paralítico: levántate y anda, o tus pecados te son perdonados? Era más fácil decirle: levántate y anda. ¿Por qué? Porque los pecados, los mismos maestros y religiosos, aquí lo dice, y dice en el versículo 7, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Los religiosos reconocían que solamente Dios podía perdonar pecados. Milagros, había muchas personas que hacían milagros en aquella época, y hoy en día todavía hay muchas personas que hacen milagros. Los milagros son sencillamente fáciles de hacer. Pero para Cristo lo que les quería enseñar era que Él era Dios. ¿Por qué?
porque Dios es el único que perdona los pecados. Y entonces Él le dice al paralítico: levántate, tus pecados te son perdonados. Él muestra aquí que tiene la autoridad en la tierra para perdonar los pecados del paralítico, los tuyos y los míos. Cristo, el Padre, le dio la potestad a Él de perdonar nuestros pecados. Entonces, ¿quién es el único que puede perdonar pecados? Y entonces, ¿quién es Cristo? ¿Es Dios? Vamos ahí mismo en Marcos, en el 2, en el 7, nuevamente aquí nos da la clave. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Pues Dios. ¿Cristo es Dios? Sí es Dios. Y si Jesús tenía la potestad y la autoridad de perdonar los pecados, entonces Jesucristo es Dios. ¿Ves cómo hace sentido? Y cómo es importante tener este fundamento bien claro, porque entendemos que Dios se hizo hombre, pero cuando viene alguien a cuestionar nuestra fe, ahí es donde ya empezamos a pasar aceite, donde, ay, espérame, es que llegó el testigo de Jehová y yo no es pelearnos, es con su misma palabra de Dios mostrarle los pasajes en donde dice, aquí está, hermano, en donde Cristo es Dios. No es un Dios, es Dios, porque Él tiene la potestad de perdonar los pecados y es el mismo Dios. Hebreos 1, porque es la misma sustancia del Dios Todopoderoso. Entonces es aquí, estos son los elementos, por eso este estudio es tan fundamental, que lo tomen todos, aquellos que lo ven en Facebook o en YouTube o en lo que lo vean. Es muy importante entender esto, porque tu fe va a ser demandada, dice en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 5, aquel que demande de tu fe que la defiendas, necesitamos saber qué vamos a contestar. Y me apuro porque si no, no voy a terminar. Entonces, aquí vemos atributos de Dios. Ahora vamos a ver los títulos de su deidad, títulos de Jesucristo, de que Él era Dios. Los títulos que la Biblia registra de que Jesucito, Chuchito, el bebecito es Dios. Sin que te dé versículos, dame títulos de la deidad de Jesús que recuerdes. El Mesías es uno, es el ungido, ¿sí? Pero es uno que leemos en Navidad, que nos gusta mucho en Navidad mencionarlo. Dios con nosotros. Dios con nosotros. Jesús, Emmanuel, es Dios con nosotros. Acompáñame a Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1. Si todavía dudas, no es que Chuchito, pues es Chuchito nada más. No es Dios, es Chuchín. Chuchín el que me ayuda. Mateo 1. Versículo 23, 1:23. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con D mayúscula, Dios con nosotros.
Este es el principal título de que Jesús es Dios. Dios estuvo entre nosotros, vivió entre nosotros y está entre nosotros. ¿Cuál es otro de esos títulos que nos recuerdan la deidad de Jesús siendo Dios? ¿Cómo se le presenta en el Antiguo Testamento? Te pongo la foto, había un pastor cuidando a sus ovejas en medio del desierto y de repente a lo lejos ve una zarza que ardía pero que no se consumía. Se acerca este personaje y escucha una voz que le decía, hasta ahí puedes pisar, porque el suelo que estás pisando es santo. Y entonces le da una misión imposible de sacar a un pueblo que estaba en esclavitud en un lugar llamado Egipto, con un faraón, y llevarlos a una tierra que él tenía preparada para él. Y le pregunta este personaje, yo espero que ya sepas de quién estoy hablando, bueno, ¿y quién les digo que eres? O sea, ¿quién eres? ¿Cuál fue la respuesta? ¿Qué le dice? Diles que yo soy el que soy. Yo soy el que soy. O sea, Jehová, Él es el quien es. Acompáñame a Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, ya voy a acabar, no voy a acabar de todo el estudio que me toca, pero ya voy a acabar porque si no me la voy a alargar. Juan 8. Juan capítulo 8, versículo 58. Juan 8, 58. ¿Ya lo tienes? 8, Juan, Evangelio de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, número grandote, número chiquito 58. Ya lo tienes, dice, Jesús les dijo, bueno, déjame regreso unos pasajes, ¿sale? Aquí está hablando de la preexistencia de Cristo y está discutiendo con los judíos, ¿no? Y dice en el 57, entonces le dijeron los judíos, tú aún no tienes ni 50 años y has visto a Abraham, a nuestro padre Abraham. Y dice, responde Jesús en el 58, Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Qué hicieron los judíos? Tomaron entonces piedras para arrojárselas. ¿Por qué? Porque en la ley del Antiguo Testamento, aquel que blasfemaba tenía que ser delapidado. Entonces, ¿entendieron o no entendieron los judíos qué estaba hablando Jesús? Sí lo entendieron, porque si no, no se hubieran enojado al grado tal de quererlo delapidar. Porque él haber dicho, yo soy, estaba dando la misma respuesta que le dio a Moisés en aquel día en la zarza ardiente, yo soy el que soy. Jesús muchas veces dijo, yo soy, caminando en medio otra vez, cuando caminaba en medio del mar, que le preguntan, Señor, ¿y tú eres? Sí, yo soy. Y contestaba constantemente diciéndoles, yo soy Dios. Yo soy Dios, yo soy el Señor, yo soy el soberano, yo soy el que soy. Jesús, el hombre, es Dios. Y todavía hay otras muchas declaraciones de su deidad que te las dejo de tarea y encuentra. ¿Cuáles son esas declaraciones? Y te las dejo. Colosenses 2:9, anótalo, Colosenses 2:9, porque te lo va a revisar tu maestro. Colosenses 2:9, Hebreos 1:1
al 3, Juan 1, 1, 14 y Tito 2, 13. Repito, Colosenses 2, 9, Hebreos 1, 1 al 3, Juan 1, 1, 14 y 14, 1 y el 14, y Tito 2, 13. Tito 2, 13. ¿Sale? ¿Ya lo tienes? Leo y cito lo que dice el autor, que me gustó esto. Dice, Juan 10:33 claramente describe el hecho de que los judíos recibieron el mensaje cuando Jesús hizo muchas afirmaciones. La gente dice, bueno, Jesús nunca se declaró Dios. ¡Qué tontería! Y eso es poniéndolo suave. Note sus palabras mientras planeaban matarlo. Los judíos le contestaron, no te apedrearemos por ninguna obra buena, sino por blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Juan 10:33. Ellos recibieron el mensaje, créame, ellos recibieron el mensaje. Ellos sabían exactamente lo que él afirmaba. Él había declarado tener la autoridad divina sobre los ángeles, había declarado tener autoridad divina sobre los hombres. Él declaró, de hecho, tener autoridad divina sobre todo cuando él dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Mateo 28:18. Él declaró tener autoridad divina sobre la ley, sobre el día de reposo, sobre la tradición de los ancianos, sobre todo. Él afirmó tener poder para perdonar pecados, poder para levantarse a sí mismo de entre muertos, y lo probó. John MacArthur. Muchas gracias, hemos terminado. La próxima semana, la clase, van a revisar tarea el maestro